Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a la sesión número 3 del curso Mastering Metasploit. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre algunos conceptos básicos de Metasploit y a lo largo de la sesión vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a ver algunos conceptos básicos que es necesario que conozcamos para entender un poco más cómo es que funciona cada parte del framework. Vamos a ver cómo se puede iniciar Metasploit, cuáles son las formas en las que yo puedo llegar a iniciar Metasploit, y vamos a ver también un poquito sobre lo que es el servidor Apache, ya que este es necesario para que Metasploit funcione adecuadamente. Vamos a empezar por definir algunos conceptos básicos de Metasploit. Por ejemplo, vamos a ver qué es un exploit. Un exploit es un programa o parte pequeña de código que explota una vulnerabilidad en un sistema. Un exploit puede darnos como resultado un control total del sistema o bien puede dejar inhabilitado el sistema. Depende del tipo de exploit. Ahora bien, tenemos exploits locales y exploits remotos. ¿Qué hace un exploit local? Este tipo de exploits funcionan en sistemas a los que podemos acceder físicamente. Supongamos que yo trabajo en una empresa y tengo acceso al lugar donde están los servidores. Entonces yo pudiera llegar con una USB previamente preparada, con una puerta trasera o con un malware, meter esa memoria en el servidor e infectarlo. A esto se refiere el exploit local, a que yo puedo estar parado enfrente de la máquina que quiero comprometer y por algún medio puedo infectarla. Ahora bien, si hablamos de exploits remotos, vamos a darnos cuenta que este tipo de exploits funcionan cuando atacamos un sistema informático, ya sea dentro o fuera de nuestra red local. En este caso, por ejemplo, dentro de una empresa yo puedo tener una red segmentada. Entonces a lo mejor yo estoy en el segmento A y quiero atacar un equipo que está en el segmento B. Entonces me puedo valer de algunas técnicas, por ejemplo, a través de correo electrónico, a través de, por ejemplo, hay muchas empresas que utilizan Skype para comunicarse internamente. Entonces a través de Skype yo puedo transferirle un archivo malicioso al usuario que está en la computadora que quiero comprometer, o bien si el equipo que quiero comprometer está fuera de la red local, entonces lo que tengo que hacer es configurar Metasploit de ciertas formas para que yo pueda llegar a lanzar un ataque a través de internet utilizando como medio de transporte un host dinámico o un DNS para poder en un momento dado no mostrar de manera tan sencilla mi IP pública, aunque también con la IP pública pudiéramos llegar a realizar ataques. Vamos a ver otro tipo de exploits, por ejemplo los exploits zero day. Estos exploits son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque explotan un fallo de seguridad y no hay una forma de detenerlos. La única manera de poder detenerlos literalmente es dejando de usar el sistema vulnerable. Supongamos, por ejemplo, que nosotros estamos utilizando alguna versión de, por ejemplo, de Google Chrome, y Google Chrome en su versión más reciente resulta que tiene un fallo de seguridad considerable y bueno, si nosotros quisiéramos no vernos afectados por un exploit zero day, tendríamos que dejar de utilizar, en este caso por ejemplo Google Chrome en la versión que se está viendo afectada, hasta que exista una nueva versión o exista un parche de seguridad que repare el fallo. Realmente la única forma de no vernos afectados es dejando de usar el sistema vulnerable. En algunas ocasiones ni siquiera se conoce o se sabe de la existencia de este tipo de exploits, y es aquí en donde realmente cobra su importancia el negocio de la seguridad informática. ¿Por qué? Porque debido a que se desconoce que existen exploits zero day, las ganancias económicas pueden ir desde los $50 hasta los $500,000. Aquí va a depender de lo que haga el exploit y de la plataforma a la que comprometa. Actualmente los exploits mejor pagados son aquellos que afectan directamente a las plataformas Mac, ya sea iOS para iPhone o las Mac OS X para el caso de las computadoras de la marca, ¿no?, de Mac. Vamos a ver también, por ejemplo, que es un auxiliar.
Los auxiliares son módulos que nos dan funcionalidades como por ejemplo un escáner de puertos, la captura de tráfico de red o sniffing, la obtención de correos electrónicos de algún dominio en específico. Entonces, estas son algunas de las funcionalidades que nos puede facilitar un auxiliar. Si nosotros vamos a ver todo lo que se refiere a post, cuando iniciamos Metasploit nos aparece una leyenda que dice post y nos da un número de módulos. En este caso se refiere a módulos de post explotación, es decir, una vez que estoy dentro del equipo, una vez que ya estoy con el equipo comprometido, que ya lo tengo hackeado, entonces ya puedo utilizar módulos de post explotación para ver qué otras cosas puedo realizar dentro de este equipo que ya comprometí. Entonces, dentro de post vamos a encontrar módulos que nos permitirán utilizar recursos dentro del sistema que ya está comprometido. Por ejemplo, a manera de algo de post explotación, una vez que estoy dentro del equipo, lo que yo puedo hacer es, ya que estoy dentro, buscarme la manera de elevarme los privilegios en el sistema, y posteriormente, por ejemplo, puedo intentar a través de módulos de post explotación extraer usuarios y contraseñas de aquellos usuarios que están dados de alta en el equipo. Vamos a definir, por ejemplo, qué es un payload. Un payload es una pieza de código que se ejecuta después de que hemos explotado una vulnerabilidad dentro de un sistema, y esto define el tipo de acceso y las acciones que haremos cuando estemos dentro del sistema. Es decir, el tipo de payload que utilicemos es el que va a decirnos qué tipo de acciones podemos realizar dentro del sistema. ¿Por qué? Porque no todos tienen las mismas características o la misma funcionalidad. Entonces, más adelante vamos a ver una manera en la que nosotros podemos revisar los payloads para saber específicamente qué hace cada uno y qué privilegios o qué permisos nos entregan. Finalmente vamos a ver los encoders. ¿Qué cosas son los encoders? Porque es algo que también sale cuando iniciamos Metasploit. Los encoders son utilizados para evadir o para evitar ser detectados por antivirus, por firewalls o por los sistemas de detectores de intrusos que se les conoce como IDS, entre otras cosas. Finalmente los noobs. ¿Qué es un noob? Es algo que también sale ahí y muchas veces quizá te lo has preguntado. ¿Qué son los noobs? Se trata de una abreviatura que significa No Operation. La no operación está escrita en lenguaje ensamblador. Entender esto realmente tiene bastante complejidad, pero lo que nos debe de importar a nosotros es que los noobs se utilizan básicamente para proveer de estabilidad a nuestro payload. Además también se utilizan para generar o para programar exploits, pero en este caso a nosotros lo que nos interesa es que nuestro payload sea estable. Entonces los noobs nos van a permitir brindarle esa estabilidad a nuestro payload, y de esta manera, bueno, pues poderlo utilizar de manera muy tranquila, sin el riesgo de que vayamos a tener algún conflicto, perdamos la conexión y demás. Vamos a ver cómo inicio Metasploit. Hay diferentes formas de hacerlo. Para poder iniciar Metasploit, primero es necesario iniciar el servicio de Apache. ¿Qué es Apache? Apache es un web server de código abierto para plataformas Unix, Linux, Windows, Mac, etc. Para poder levantar el web server existen dos maneras de hacerlo. Una es indicando las instrucciones en la consola, y la otra es utilizando, por ejemplo, el acceso directo a Metasploit que nos ofrece Kali Linux. Veamos cómo levantamos el servicio desde la consola de comandos. ¿Qué comandos tengo que utilizar? Al digitar el comando service apache 2 start, como se muestra en la imagen, estamos indicándole a Kali Linux que levante o que encienda, en este caso, que prenda el servidor web de Apache. La otra forma que tenemos disponible para iniciar el servicio de Apache es mediante el acceso directo a Metasploit, el cual está en el escritorio y nos aparece con la letra M, aquí como lo podemos visualizar. Normalmente esta barra, cuando instalas Kali Linux, aparece del lado izquierdo. Si tú das un clic derecho sobre estos puntitos y te vas a las propiedades, te permite poner la barra en donde tú quieras. Nosotros, por ejemplo, la colocamos arriba porque pues, nos resulta más cómodo trabajar con la barra en la parte superior de la pantalla.
entonces por esa razón nos aparece de este lado. Ahora bien, con el comando service apache 2 status vamos a poder averiguar el estado del servidor. ¿Para qué nos sirve esto? Este comando nos va a indicar si el web server está corriendo o si existe algún error. En algunas ocasiones pudiera llegar a presentarse algún tipo de error y obviamente el servidor no va a encender, no se va a levantar y no vamos a poder trabajar. Entonces, si nosotros llegáramos a ver algo inestable, algo anormal en el procedimiento, podemos verificar mediante este comando service apache 2 status cuál es el estado del servidor. Entonces, una vez que nosotros digitamos el comando y lo lanzamos con enter, este nos va a entregar información sumamente interesante en relación a cómo se encuentra el servicio. Vamos a ver qué información nos entrega. El estado del web server de Apache se muestra de esta manera. Aquí, por ejemplo, en esta pantalla que tenemos aquí en esta imagen, podemos darnos cuenta que lo que estamos iniciando es un Apache HTTP server. Aquí, por ejemplo, podemos ver que está activo y está corriendo. Lleva 14 minutos desde que se inició. Han pasado 14 minutos y el Process ID es el 11.651. Y bueno, aquí nos dice que todo el servicio está corriendo, todo está correcto. Y bueno, de esta manera es como nosotros podemos verificar si el servicio de Apache está trabajando o no. Cuando no aparece active running entre paréntesis, entonces va a aparecer aquí algún mensaje de error, y esto, bueno, pues nos va a dejar saber que tenemos que atender algo, tenemos que modificar algo para que el servidor se levante. Como se aprecia al momento de revisar el status, podemos ver que el servicio de Apache está corriendo. Hay que destacar un detalle importante. El servicio de Apache que levantamos en este caso para Metasploit no solamente es para Metasploit, tiene otros usos dentro del sistema operativo Kali Linux. Por ejemplo, nosotros pudiéramos llegar a transferir archivos de una máquina Linux a una máquina Windows utilizando el servidor de Apache. Obviamente para esto, bueno, hay que mover el archivo a transferir a una ubicación específica, y desde el equipo, por ejemplo desde el equipo Windows, donde queremos bajar el archivo, mediante el navegador web, tenemos que conectarnos al servidor y asimismo indicarle el nombre y la extensión del archivo que queremos descargar. Entonces, eso trae las funcionalidades que tiene este tipo de web servers, y realmente es muy sencillo de utilizar, es muy fácil y nos ahorra mucho tiempo, sobre todo al momento de tener que transferir archivos de una máquina a otra. Y además, ¿por qué es que este servicio funciona con Metasploit? Bueno, porque Metasploit tiene una base de datos bastante amplia, y obviamente para poder hacer las consultas o los filtrados para buscar exploits, para buscar auxiliares y demás, necesitamos estar conectados al servicio web de Apache.